Hola, yo soy Alexa y esto es Dímelo Alexa, conversaciones desde la silla roja. Antes de empezar, quiero decir algo muy honesto. Este año para mí ha sido un año de aprendizaje impresionante. Aprender qué es el maltrato emocional, aprender qué es el gaslighting, aprender por qué me quedé donde dolía, pero también aprender a dejar ir lo que me estaba matando en silencio. Ha sido un año de mirar de frente mi miedo más grande, mi verdad más grande. No para quedarme viviendo allí, sino para entender, ponerle nombre y soltar. Hoy quiero invitarte a hacer algo parecido desde esta silla roja. No vamos a romantizar el dolor, pero tampoco lo vamos a seguir escondiendo como si fuera un secreto de familia del que nadie puede hablar. Recordatorio importante. Antes de seguir te recuerdo, no soy psicóloga, no doy diagnóstico, no hago terapia. Te hablo desde mi historia, desde lo que he vivido, desde lo que he aprendido en terapia y desde los errores y los golpes que me han ido despertando. Si algo de lo que escuchas aquí te mueve, te duele, te activa recuerdos, por favor, no te quedes sola con eso. Busca ayuda profesional, habla con alguien de confianza. Estas conversaciones no reemplazan el proceso terapéutico, pero sí pueden ser la mano que te dice, no estás loca, no estás sola, lo que sientes tiene sentido. ¿Qué es el gaslighting? En los libros el gaslighting lo explica con términos muy técnicos. Hoy no quiero eso. Quiero que lo miremos en idioma humano. Gaslighting es cuando alguien niega repetidamente lo que pasó, minimiza lo que sientes, cambia la historia una y otra vez hasta que tú empiezas a dudar de tu memoria, de tus emociones, de tu propio criterio. No es solo que te digan, eso no fue así, es que poco a poco terminas pensando, tal vez sí estoy exagerando, tal vez soy yo la que está mal, tal vez sí estoy loca. Desde la psicología se sabe que cuando esto pasa, tu cerebro entra en confusión. La parte que siente, que es el sistema límbico, dice, aquí hay peligro. Pero la parte que razona, la corteza prefrontal, está recibiendo un mensaje contrario. Todo está bien, el problema eres tú. Y en esa pelea interna muchas personas terminamos haciendo lo mismo, creyéndole más al agresor que a nosotras mismas. ¿Cómo actúa un narcisista usando el miedo? Un narcisista no siempre llega gritando, muchas veces llega como el salvador, como el que te entiende, el que te protege, el que te cuida de todos los demás. A veces incluso el que te rescata de situaciones que él mismo ayudó a crear. La manipulación suele tener ese patrón. Crea o aprovecha una herida muy profunda que tú ya traes. Se presenta como la única persona que te comprende y que te protege. Usa esa herida como moneda de cambio, para aislarte de los demás, para que desconfíes de todos, para que siempre termines volviendo a él. Desde afuera es fácil decir, yo no permitiría eso. ¿Cómo se quedó tanto tiempo? Pero desde adentro, cuando alguien toca tu miedo más grande y se ofrece como el salvador, tu cerebro se confunde. Esa persona se convierte a la vez en fuente de dolor y fuente aparente de seguridad. Y esa combinación es muy difícil de soltar. Mi historia y por qué dudé tanto tiempo de mí. No quiero contar esto desde el morbo, sino desde el contexto que muchas veces no se ve, porque es muy fácil juzgar a una víctima si no sabes lo que hay detrás. El miedo que él sabía que yo tenía. A los 25 años, viví una de las experiencias más duras de mi vida. Había empezado a hacer negocios con el hermano de mi pareja, diseño, dotaciones, cosas para su empresa. Con esa excusa empezamos a hablar más. Un día me invitó a cenar. La idea era hablar de trabajo y también de los problemas familiares que él tenía con mi pareja y con su familia. Yo, creyéndome la salvadora de esa relación, quise intervenir. Yo casi no tomo licor y ese día iba en mi carro porque siempre fue mi excusa para no beber. Pero esa noche insistió en que me tomara un vino blanco. Tomé poco, pero me empecé a sentir mareada, rara y en medio de esa vulnerabilidad.
entre insistencias, pedidas de besos que yo rechazaba una y otra vez, esa noche él cruzó un límite que yo nunca había dado. No voy a entrar en detalles. Lo que pasó fue abuso sexual. Desde entonces, el simple hecho de escuchar su nombre o ver a alguien que se le pareciera me genera pánico, asco y un miedo profundo. Y ese miedo mi pareja lo conocía. ¿Cómo usó ese miedo en mi contra? Años después, mi pareja abrió un negocio con una de sus amantes y otras personas a mis espaldas. Varias personas empezaron a decírmelo. Alexa, él tiene otro negocio, lo vimos allá, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Cada vez que yo le preguntaba, él me miraba herido, ofendido, casi con lágrimas y me decía, eso no es verdad, te están metiendo cosas en la cabeza, ¿no es que mi hermano quiere separarnos? Él sabe que tú eres mi talón de Aquiles, eres lo único que me debilita. Y volvía a traer escena a su hermano, ese hombre al que yo le tengo tanto miedo. Me decía que él contrataba y pagaba a esas personas para que me dijeran cosas, para que desconfiara de él, que lo único que querían era destruir nuestro amor. ¿Se dan cuenta? Tomó mi miedo más grande, ese trauma del que casi nadie sabía, y lo usó como un arma de control. El mensaje era, si dudas de mí, estás del lado de él. Si escuchas a los demás, te estás dejando manipular por él. La loca eres tú, no yo. ¿Y qué hacía yo? Discutía, lloraba, peleaba. Y al final terminaba pidiéndole perdón por desconfiar de él. Yo salía de esas conversaciones destrozada, convencida de que era una exagerada, dramática, una injusta. Él salía como el hombre bueno, que soportaba a una mujer loca y desconfiada. Eso es gaslighting. Esa es solo una de las formas en que él lo hizo, porque hay muchas más, pero esa fue la más dolorosa para mí. El día en que la verdad fue imposible negar. 2 años después, una de sus socias, que también era su amante, se peleó con él y decidió hablar conmigo. Me mostró fotos, videos, chats, grupos. El negocio existía. Llevaba años funcionando y todas esas veces en las que los otros me habían dicho la verdad, él las había transformado en pruebas de que yo era la que estaba mal. Ese día sentí algo muy fuerte. No solo se rompió mi corazón como pareja, también se rompió mi confianza en mi propia mente. Me dolió la infidelidad, me dolió el engaño profesional, me dolió que no fui suficiente para abrir esa empresa con él cuando ya teníamos una exitosa juntos. Pero lo que más me dolió fue que cada vez que alguien me dijo la verdad, él me hizo creer que yo estaba loca. Ese día sentí como me morí en vida. Usó mi historia, mi trauma, mi miedo para aislarme, para que desconfiara de todos menos de él, para que yo misma me callara y dejara de confiar en mi intuición. Desde la psicología he entendido que cuando una persona es sometida a este tipo de abuso, termina con la autoestima fragmentada, culpa crónica y confusión de identidad. No es debilidad, es un efecto esperable del maltrato. Y por eso es tan importante hablar de esto sin juicios fáciles. Esto pasa más de lo que creemos y casi siempre es un secreto. Historias como esta, como la mía, quizás con otros nombres y otros escenarios, pasa mucho más de lo que lo imaginamos. En muchas familias, cuando hay abuso, maltrato, violencia sexual, se convierte en un gran secreto. Se tapa para no dañar el apellido, se minimiza para no hacer más grande el problema. Se culpabiliza a la víctima, algo hizo. Ella se lo buscó, porque no dijo nada antes. Y mientras el resto sigue con su vida, la persona que vivió el abuso se va apagando despacio,
se aísla, se pone irritable, se deprime, se ve rara desde afuera. Y muchas veces el comentario es que está rara, es que se alejó de todos, es que ya no es la misma, es que no se le puede decir nada. Claro que no es la misma, está cargando con una verdad gigantesca. Por eso, si conoces a alguien que se ha ido apagando, que se aísla, que parece estar siempre a la defensiva o triste, tal vez lo que necesitan no es juicio, sino una pregunta sencilla. ¿Estás bien? Si quieres, aquí estoy para escucharte. Cuidemos más nuestras palabras, dejemos de reducir a las personas a lo que alcanzamos a ver desde afuera. Todos somos un mundo, una historia que solo se ve desde la superficie. Un ejercicio para soltar. Además, ¿qué pasa en el cerebro? Quiero proponerte un ejercicio que se usa mucho en procesos terapéuticos y que tiene un sustento en cómo funciona en el cerebro. Escribir y quemar. No es ni magia ni brujería. Es un ejercicio simbólico que ayuda a tu mente a cerrar ciclos. ¿En qué consiste? Escribe una carta sin filtro a esa persona, a esa versión de ti misma, a todo lo que nunca pudiste decir, lo que dolió, lo que te dio miedo, lo que te hubiera gustado escuchar. No la corrijas, no hagas letra bonita, escribe como salga. Luego, en un lugar seguro donde no haya riesgo de incendio, quema ese papel y observa cómo se consume. ¿Qué pasa con nuestro cerebro con algo así? Desde la neurociencia se sabe que escribir activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que pone orden a las emociones, organiza el lenguaje y la historia. Es pasar solo de sentir al entender. Ponerlo en palabras ayuda a que la memoria traumática, que suele quedarse desordenada en el sistema límbico, empiece a integrarse y a perder intensidad. El gesto de quemar funciona como un ancla simbólica. Tu cerebro registra que algo se cerró, no porque olvides lo que pasó, sino porque dejas de cargarlo igual. No es borrar el pasado, es decirle a tu sistema nervioso, lo reconozco, lo honro y lo suelto un poquito. Si haces este ejercicio, hazlo con cariño hacia ti, no desde el odio hacia el otro, sino desde el deseo de dejar de vivir atrapada en esa historia. Ahora vamos a nuestra sección de preguntas. ¿En qué momento te diste cuenta que ya no confiabas en ti? Me di cuenta cuando antes de cada conversación ya estaba ensayando cómo pedir perdón por algo que todavía no había pasado. Y mi cuerpo, mi mente, mi ser se repetía una y otra vez, no lo puedo creer, él no me puede estar haciendo esto. Cuando dejé de creerle a mi memoria, a mi intuición, y empecé a creer que él tenía siempre la versión correcta. Cuando necesitaba preguntarle a otras personas si fue así como pasó, si fue eso lo que se dijo, porque yo misma ya no confiaba en mi percepción. ¿Qué fue lo que más te dolió del gaslighting? Lo que más me dolió no fue solo la mentira, sino el efecto que tuvo en mí y en la relación conmigo misma. Me dolió ver cómo empecé a tratarme con desprecio, a llamarme loca, dramática, exagerada, a sentir vergüenza de mis propias emociones. Me dolió entender que muchas de mis decisiones no las tomaba desde la libertad, sino desde el miedo y la culpa sembrados por otra persona. Si alguien que está escuchando esto siente que se lo está inventando todo, ¿qué le dirías? Le diría que respire hondo y se haga esta pregunta. ¿Me siento más tranquila después de hablar con esa persona? ¿O salgo con más culpa, más miedo y más confusión? Si siempre sales peor, no es un dato menor. Algo te está diciendo tu cuerpo, que la mente aún no se atreve a aceptar. Le diría que su percepción vale, que lo que siente importa y que buscar ayuda no la hace loca ni traidora, la hace valiente. 3 canciones para este capítulo.
quiero recomendarte 3 canciones para acompañar este tema de recuperar tu voz y tu verdad. Primero, Lo que construimos, de Natalia Lafourcade, para hacer duelo de lo que fue, honrarlo, entender que hubo cosas lindas, pero también reconocer lo que ya no se sostiene. Lo vas a olvidar, de Billie Eilish y la Rosalía. Para esos momentos de confusión, cuando estás entre recordar y soltar, entre extrañar y saber que no puedes volver ahí. Y Mami, de Becky G y Karol G, para subir un poquito la energía, para recordarte que también puedes enojarte, cerrar la puerta y elegir irte de ahí. Puedes buscarlas en la playlist de Dímelo Alexa, para sentir, porque hay momentos en que queremos sentir la emoción, llorarla, gritarla, sentir nuestra emoción. Amor propio, porque tenemos que darnos ese abrazo que nadie nos da. Y para gritar, canciones que nos muestran que podemos gritar, expresar y sentir quiénes somos. E invitación final. Si después de hablar con alguien constantemente sales confundida, triste, pidiendo perdón por cosas que no fueran tu culpa, ponle atención a eso. No eres débil por haber creído, por haberte quedado o por haber dudado de ti. Muchas veces nos refugiamos en la misma persona que nos hace daño. Creemos que sin esa persona no valemos, no podemos o no sobrevivimos sin ellos. Hoy mi aprendizaje más grande es que sí puedo vivir sin mentiras, aunque duela al principio. Y que soltar no es traicionar a nadie, es dejar de traicionarme a mí. Si quieres compartir un momento en el que empezaste a dudar de ti por lo que alguien te dijo o hizo, te dejo el formulario en la descripción del episodio. Puedes escribirlo anónimamente o con tu nombre. Yo lo voy a leer con muchísimo respeto. Recuerda, no soy psicóloga, no doy diagnósticos, pero sí sé lo que es creer que el problema eras tú y también sé que hay vida después de esa mentira. Gracias por sentarte conmigo en esta silla roja. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. No olvides seguirme en mis redes sociales para ver y escuchar más contenido.